con las preguntas que tengan sobre la unidad 2 o sobre eh, algo de la materia en general. Pueden preguntar por el chat o pueden preguntar como consideren si alguien no son de hablar mucho, así que si alguien quiere simplemente habilitar su micrófono y preguntar, también lo puede hacer. El ejercicio 1D, me preguntan, vamos a ver, el ejercicio 1D de la unidad 2 dice, suponiendo que A y B son dos sucesos independientes, eh, y me dicen que probabilidad de A, probabilidad de B, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno ocurra? Si nosotros tenemos que plantear el, este ejercicio, cuando, digamos, siempre la forma más fácil es decir que graficarlo para nosotros ver. Si nos dice que son independientes, nosotros sabemos que era el segundo caso, que el segundo caso era cuando nosotros tenemos los dos círculos. A ver, vamos digamos, el segundo caso es donde nosotros tenemos dos círculos de esta forma. Entonces sabemos que tenemos de esta forma. Si nosotros tenemos estos dos círculos y lo que me está preguntando es si la probabilidad de que ninguno ocurra va a ser la probabilidad de que no esté ni A ni B. Entonces, ¿cómo hacemos la probabilidad de que ninguno ocurra? Tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y la probabilidad de A más la probabilidad de B va a estar dado, perdón, menos la unión de las probabilidades. Entonces va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección que le restamos para no sumarla dos veces, porque en A está incluida y en B también. Entonces vamos a tener 1 menos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Como son independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las dos probabilidades. Entonces vamos a tener 0,2 más 0,3 menos 0,2 por 0,3. 1 menos eso es la probabilidad de que ninguno de los dos ocurra. Bien. Profe, Sí. profe. Y cuando Te escucho. pide que exactamente uno ocurra, ¿cómo hago para que obligar a que solamente eh, pase uno solo? La Porque lo probabilidad pide de que también en solo varios uno ejercicios. ocurra. La probabilidad de que solo uno ocurra sería la probabilidad de que pase A, la probabilidad de que pase B, pero no la probabilidad de que pasen los dos juntos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer la probabilidad de A más la probabilidad de B, le sacamos esta parte que está repetida y se la sacamos de vuelta porque en la parte esta pasan los dos. Entonces sería la probabilidad de A menos más la probabilidad de B menos dos veces la intersección. Una la sacamos para que no esté repetido porque en probabilidad unión probabilidad de B se la tenemos que sacar para que no repetirla, pero como esta parte ahora sí no va, se la tenemos que volver a restar. Entonces sería probabilidad de A más probabilidad de B menos dos veces la probabilidad de ambas. Digamos, la intersección de las probabilidades de ambas. ¿Se entendió? A ver. Profe,
Me perdió el chat. Acá está. Bien. Veamos qué otra pregunta tenemos acá en el chat. Dice, ¿cómo sería el apartado A del ejercicio 9? Porque le hice y me da 1 y tiene que dar 0. El apartado A del ejercicio 9. Vamos al ejercicio 9. Dice, un contingente deportivo está formado por 24 basquetbolistas y 36 futbolistas. Explico. Exactamente ese. Vamos a hacer. El contingente deportivo está formado por 24 basquetbolistas y 36 futbolistas. Sabe que la mitad de los basquetbolistas son hombres, pero como un tercio de los futbolistas son mujeres. La probabilidad de que sea futbolista o mujer. No sé si se está refiriendo a este punto porque me dice, digamos, no es lo que no tiene que dar. Ah, el apartado D, decía, perdón. Sí, profe, me equivoqué, no era el apartado A, era el apartado C. El apartado C. Dice la probabilidad que sea futbolista y basquetbolista. Nosotros habíamos dicho que futbolista y basquetbolista son mutuamente excluyentes. La intersección, cuando dice I, es la intersección entre que sea futbolista y basquetbolista, o sea, a la vez, va a ser 0. Si yo dijera futbolista o basquetbolista, en realidad ahí sería 1, porque sería la unión. Entonces, la intersección de que sea los dos a la vez no puede, porque son mutuamente excluyentes. Entonces, la intersección entre dos eventos que son mutuamente excluyentes siempre va a ser 0. Y la unión puede o no ser 1. En este caso sí, porque todos son basquetbolistas o futbolistas. Si nosotros no supiésemos si son todos los deportistas, no podríamos decir que suman 1. En este caso sí, sabemos que son todos, por eso suman 1. Bien. El ejercicio 3 me piden. El ejercicio 3 dice, si la probabilidad de que un médico diagnostique correctamente una enfermedad en particular es de 0,7, si en cambio se realiza un diagnóstico incorrecto, la probabilidad de que el paciente le haga una demanda es de 0,9. ¿Cuál es la probabilidad de que el médico haga un diagnóstico incorrecto de que el paciente lo demande? En este caso, en el ejercicio 3, en este caso, digamos, lo que tenemos que hacer es, digamos, puede ser un árbol de decisión. Entonces decimos, bueno, si tenemos la posibilidad eh, de que el médico diagnostique correctamente 0,7, incorrectamente sería 0,3. Después cada uno de esos nudos los separamos. La probabilidad de que un paciente le haga una demanda por diagnóstico incorrecto es de 0,9. Entonces, el árbol que me queda, digamos, el nudo de que dice que diagnostique incorrectamente sería 0,3 y de que realice una demanda sería 0,9. Simplemente multiplicamos el 0,3 por el 0,9 para operar dentro del árbol de decisión y me va a dar 0,27. ¿Sí? Ese es bastante simple. El 3. Si puede ser el apartado A, que tampoco lo entendí, el apartado A del ejercicio 9 que estábamos diciendo. El apartado A que dice que la probabilidad de que sea futbolista o mujer. Bueno, para poder entender esto, tienen que plantear digamos, haber podido hacer, por ejemplo, una tabla de contingencia. Este ejercicio así de esta forma, cuando tenemos dos categorías, lo más fácil es hacer la tabla de contingencia. Entonces, supongamos cómo sería la tabla de contingencia. Nosotros sabemos que tenemos, en total, me dice que tenemos 24 basquetbolistas
y tenemos 36 futbolistas. Me dice que la mitad de los basquetbolistas son hombres, la mitad de los basquetbolistas son hombres, entonces vamos a poner hombres, mujeres, la mitad de los basquetbolistas son hombres, entonces sería este por punto 5 y este por punto 5. Y me dice también que un tercio de los futbolistas son mujeres. Entonces tenemos más este por 12 y 24. Un tercio mujeres, dos tercios hombres. Con esto así, yo lo que puedo hacer es convertirlo, digamos, yo sé que voy a tener en total 36 hombres y 24 mujeres. En total tengo 60 personas. Entonces con esto yo podría armar la tabla de probabilidades que tenemos armada la tabla de probabilidades. Entonces, cuando en el punto me dice la probabilidad de que una persona sea futbolista o mujer, se está refiriendo a todo que sea cualquier futbolista o que sea cualquier mujer. Entonces, una de las formas es sumar todos los campos que yo tengo, 0,4 más 0,2 más 0,2, que me da 0,8. Otra sería plantear que es la unión de los dos. La unión de los dos es que sea basquetbolista, perdón, que sea futbolista 0,6 más que sea mujer 0,4 menos la intersección. Entonces, sería 0,6 más 0,4, 0,8. Si no, simplemente sumamos los que yo veo favorables, que sea futbolista o mujer, me decía futbolista o mujer, sí. Entonces, 0,4 más 0,2 más 0,2, 0,8. ¿Sí? Bien, el ejercicio 6C me piden. Vamos al 6C. El ejercicio 6C dice 20 artículos, 12 de los cuales son defectuosos y 8 no defectuosos, se inspeccionan uno después de otro. Si estos artículos se eligen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que los dos primeros inspeccionados sean defectuosos? Bien, acá lo primero que eh, tenemos que hacer es saber que obviamente no vamos a reponer, con lo cual la probabilidad en el segundo va a ser distinto a la probabilidad en el primero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso? Tenemos 20 artículos en total y me dice que se dice que vamos a inspeccionar. Entonces, en el punto A, me está preguntando del 6C. Entre los dos primeros artículos inspeccionados haya uno defectuoso y el otro no. Bueno, acá básicamente lo que tienen que ver es si ustedes hacen un árbol de decisión, que hay dos posibilidades. Que haya uno defectuoso y otro no es que el primero sea defectuoso y el segundo no, o que el primero sea no defectuoso y el segundo sí. Entonces van a tener el producto de las dos y simplemente las tienen que sumar. Sumando las probabilidades de las dos ramas que les dan en este caso, les va a dar ese resultado.
Dice, puede ser que dé 48, 47, 95 y no 48, 95. Y para eso lo vamos a tener que calcular. Nosotros tenemos 98, la primera rama que, digamos, que tengamos, que saquemos un defectuoso, vamos a tener que tengamos un defectuoso, vamos a tener, me dice que 8 son no defectuosos. Entonces son 8 sobre 20 no defectuosos. Ocho sobre 20 son no defectuosos y obviamente 12 sobre 20 van a ser defectuosos. Si saqué un no defectuoso, lo que voy a tener acá va a ser 11 sobre 19 de sacar un no defectuoso. ¿No sería 12 porque no estás contando los Sí, sí. defectuosos? Son 12 sobre 19, porque todavía no saqué ninguno. Entonces, lo que yo tendría es más 8 por 12, 96, y en el denominador más 20 por 19, 380. Y esto, digamos, lo simplificamos, me queda simplificamos por 4, me queda 24 sobre 95. Si yo hago la otra rama, me va a quedar exactamente igual, el denominador sigue siendo 380 porque voy a tener 19 y 20, digamos, la otra posibilidad sería 12, sería el 12 sobre 20 multiplicado por el 8 sobre 19. Me queda el mismo numerador y el mismo denominador. Entonces sería 24,95 más 24,95 es 48,95, está correcto como está puesto ahí. Espero que se haya entendido, pero simplemente si hacen las ramas, le va a dar 24 más 24, que es lo que obtienen en, digamos, estos son, cada una de las ramas le va a dar igual, 24,95, sumo las dos ramas y tengo 48 sobre 95. Y se puede hacer el apartado B y C del 14. A ver, el 14 que nos dice. El 14 dice, un estudiante quiere responder a la suerte 5 preguntas en un examen. Esta siempre me la preguntan, no sé si porque les cuesta el ejercicio o porque están viendo cómo van a hacer en el parcial. Dice, ¿cuál es la posibilidad de que acertara todas las preguntas y cuál sería la probabilidad de probar 3 preguntas correctas para hacerlo? Bueno, acá básicamente lo que tienen que hacer es un árbol de decisión. Entonces, digamos, cada una de las preguntas van a tener la posibilidad. Es una pregunta solamente de, tienen 5 opciones cada pregunta. Entonces, la probabilidad de que estén todas correctas sería una sola rama. Correcta, 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 correcta. Cada una tiene 0,2 de probabilidad. Entonces tienen que hacer 0,2 a la quinta y esa va a ser la probabilidad de que completen las 5 bien. ¿Sí? Entonces van a ver que es bajísima. Si no estudian no tienen chance. Y el B dice cuál es la probabilidad que se necesitan 3 respuestas correctas para hacerlo. Tienen que armar el árbol y ver cuántas ramas son las que
les da con por lo menos 3 respuestas correctas, o sea, todas las ramas que le dan 3 correctas, 4 correctas o 5 correctas, las tienen que sumar. Cada una de las ramas va a tener 0,2 a la quinta, hay un montón de ramas, tienen que sumar todas las que tengan 3 o más correctas, y, sí, tienen que hacer de esa forma. Profe, Sí, ¿el A se puede hacer con distribución binomial? bueno, hay muchos ejercicios que están en esta parte que se pueden hacer con distribución binomial o hipergeométrica. Ustedes recuerden que lo que nosotros vemos son herramientas, sobre todo estos que son repetitivos, obviamente que se pueden hacer con binomial y les va a dar exactamente lo mismo, lo hagan con, no importa, digamos, cuál es la herramienta que ustedes usen, las distribuciones de probabilidades también son una herramienta. O sea, si este ejercicio lo tendrán en el parcial, obviamente que con binomial lo van a ver más fácil. Algunos todavía capaz que no vieron binomial, entonces hacen el árbol. Si ya vieron binomial, se hace con binomial, y hay otro, perdón, hay otros como el que vimos antes, que también lo podíamos resolver con hipergeométrica. Simplemente ustedes tienen que buscar la herramienta que les facilite y que sea más simple para armarlo. Sí se puede hacer con binomial, y con el árbol les va a dar exactamente lo mismo. ¿Lo podría hacer, profe? Hacer todas las ramas del B, son un montón de ramas. Les armo alguna para que ustedes vean. O sea, yo tengo, en cada uno tengo 0,5, perdón, 0,2 de la probabilidad que sea correcta, y voy a tener un 0,8 de que sea incorrecta. ¿Está? Entonces, si yo digo, bueno, si la primera es correcta, ¿qué puede pasar en la segunda? De vuelta, digamos, en cada una tengo Estamos viendo el día. digamos, la probabilidad se mantiene constante. Profe, estamos viendo la guía. Sí, ¿qué pasa? Ah, perdón. Gracias por avisarme, me pasa seguido, así que ustedes avísenme. Voy a poner un poco más abajo. Digamos, en cada uno tenemos esta parte, digamos, esta es la que yo les dije. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? La rama de que sean todas correctas, 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2, y esto me daría esto por esto, por esto, por esto, por esto. Esa es la rama de que sean todas correctas. Quiere decir que si no estudian y son solas 5 preguntas, tienen un 0,00032 de tener todas las respuestas bien. ¿Sí? Bajísimo, tienen que estudiar. La probabilidad de probar, lo que van a tener que hacer es hacer todas las ramas en las cuales tienen por lo menos 3 correctas. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, las ramas que tienen 3 correctas y 2 incorrectas? Sería 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,8, y esto después por 0,8 por 0,8. Entonces, esta rama les daría 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,8 por 0,8. Esta sería una rama en que tenemos 3 correctas, pero también sería otra rama, una que tenga el 0,2 por 0,2 por 0,2, 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,8. Puse más en todos. Entonces, 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2. Esa sería otra rama, la que tienen en esta, que hacen las primeras 4. Tienen que armar así, van a tener un montón de ramas y solamente sumar aquellas que tienen 3 o más respuestas correctas. Por ejemplo, la que tuviera incorrecta, la que ya tiene más de 3 incorrectas, ya no la suman, solamente tienen que ver las ramas que tienen
3, 4 o 5 correctas y esas son las que suman, ¿sí? Pero así tienen que armar el árbol. Obviamente que esto lo pueden resolver por binomial muchísimo más rápido. Si ya lo vieron, la idea de esto es que puedan plantear el árbol, porque es lo que estamos viendo en estos ejercicios, pero son distintas herramientas que si lo hacen por binomial, lo pueden hacer hasta por tabla y resolverlo, digamos, tienen el resultado. Son simplemente distintas herramientas que, bien aplicadas, todas me dan exactamente lo mismo. Me dice el ejercicio 19. Profe, Sí. sí, yo le pregunté por el ejercicio 19, me refería al 20 en realidad. Ah, bueno. Sí, porque yo corregí después, había 2 ejercicios 12. Así que por ahí, si alguno tiene mal la numeración, o es porque también corregí unas cosas en el ejercicio, actualice actualice porque había, justo este 20 estaba todo mal. No sé si vos me estás preguntando porque lo tenés todo mal, o ya lo tenés bien bajado. ¿Cómo que estaba todo mal? El enunciado estaba todo corrido, las intersecciones y eso. Ah, sí, no, pero igual lo interpreté más o menos. Bueno. Eh, Bien, lo que acá me dice que tenemos 3 sucesos, A, B y C, tales que la probabilidad de A es 0,2, la probabilidad de B 0,4, la probabilidad de C 0,3. Y me dice que A intersección B es 0,1 y A unión B intersección C no existe. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer acá es poder graficarlo para poder entenderlo. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo voy a tener la probabilidad de A, voy a tener la probabilidad de B, que me dice que tiene una intersección, y me dice que C no es mutuamente excluyente con A y B. Entonces, si yo planteo así, digamos, para que... Acá tengo probabilidad de A, acá tengo probabilidad de B, y acá tengo probabilidad de C. Si ustedes lo pudieron graficar de esta forma, ya es bastante más simple analizarlo. Si no lo pudieron graficar, obviamente que no lo van a poder analizar. Entonces, cuando a mí me dice que tengo que ver las probabilidades, tengo que ver gráficamente a qué parte se está refiriendo de esto, y con esa parte que se está refiriendo voy a poder marcarlo. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es, en este ejercicio, tienen este gráfico y, por ejemplo, si me dice la probabilidad de que solamente ocurra A, y bueno, entonces va a ser, digamos, va a ser solamente esta parte. ¿Y cómo la voy a hacer? Probabilidad de A menos la intersección de probabilidad de B. Como la tengo como un dato, simplemente lo hago. Si me dice que ocurran los 3 sucesos, es la probabilidad de que ocurran los 3 a la vez. Gráficamente vemos que no hay ningún sector donde pueden ocurrir los 3 a la vez. Entonces la probabilidad de que ocurran los 3 va a ser 0. Si yo esto no lo planteo gráficamente, es muy difícil de poner. En cambio, si ustedes lo plantean gráficamente, lo
pueden resolver. Y así van viendo cada uno de los dos. Por ejemplo, el F, que dice que no ocurran más de dos. Más de dos. Entonces, acá ocurre solamente uno. Acá ocurre solamente uno. Acá ocurre solamente uno. Acá ocurre dos. Entonces, ¿cómo digamos, de que no ocurre, en qué lugar no ocurren más de dos? Más de dos, dice. Que no ocurren más de dos, digamos, si ustedes se fijan, en ningún lado ocurren más de dos sucesos. Entonces, obviamente, la probabilidad de que no ocurran más de dos sucesos va a ser 1 porque no existe ningún lugar en donde puedan ocurrir más de dos sucesos. No sé si se entendió o hay algún apartado que no se sigue sin entender del ejercicio 20. ¿Se entendió todo? ¿Sí? En la intersección entre A y B, ¿no estarían ocurriendo dos sucesos? Claro, pero dice más de dos. Cuando estamos trabajando en el campo, digamos, más de dos es 3. ¿Sí? Sí. Si dijera 2 o más, ahí están pasando dos sucesos. Si dijera de que no ocurran dos sucesos, entonces sí sería el único lugar es la intersección, entonces sería 1 menos la intersección. Si dijera que no ocurran dos sucesos, el único lugar donde ocurren dos sucesos es en esta. En donde no ocurren dos sucesos, en todo el resto. Entonces sería 1 menos la intersección. Dice el 5B, el 6C, el 8C. Bueno, vamos por el 5B. Recuerden que en un ratito se va a cortar. Cuando se corta, volvemos a entrar otra vez. Entonces tenemos, me dice el 5B. El 5B. Dice, tengo una mesa con dos cajones. El primero tiene 6 lápices rojos y 4 azules. El segundo contiene 2 lápices rojos y 2 azules. Se abre un cajón al azar y se extrae un lápiz. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo cajón se haya tomado un lápiz rojo? ¿Y cuál es la probabilidad de tomar un lápiz azul? El problema que tiene este ejercicio cuando lo plantean es que se confunden, por ejemplo, lo quieren armar con las cantidades cuando hacen una tabla de contingencia y no lo pueden armar con cantidades. Porque si bien tenemos lápices rojos y lápices azules en cada uno de los cajones, la probabilidad de cada uno de los lápices en cada uno de los cajones es diferente. Entonces, esto se resuelve si ustedes arman bien la tabla de contingencia. Si no, la forma más fácil es hacer un árbol de decisión. Si ustedes arman el árbol de decisión, no tienen problemas en resolver este. Si quieren armar una tabla de contingencia, se les complica, no porque no se pueda, sino porque es más complicado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacen? Ustedes muchas veces dicen, bueno, tengo cajón 1, cajón 2, azules, rojos, y dicen, bueno, en el cajón 1 tengo 6 rojos y 4 azules, y en el cajón 2, 6 rojos y 4 azules, y en el cajón 2 tengo 2 rojos y 2 azules. Bueno, esto está mal, porque si ustedes lo quieren armar de esta forma, están mezclando cosas que no tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Si ustedes este ejercicio lo arman con el árbol de decisión, no van a tener este problema. Si lo quieren armar así, esto está mal. ¿Se puede armar? Sí se puede armar, pero lo tienen que armar directamente con las probabilidades. Entonces, ¿qué tienen que decir? En el
cajón 1, la probabilidad de que sean rojos es de, digamos, ustedes en total tienen 2 cajones. Cada uno de los cajones tienen 0,5 probabilidades de ocurrencia. Yo puedo abrir el cajón 1 o el cajón 2. Entonces, si dice, en el primero tiene 6 rojos y 4 azules, este va a tener un 40% de la probabilidad si abro el cajón 1. Y este va a tener un 60% de la probabilidad si abro el cajón 1. En cambio, en el cajón 2, este va a tener, como es la mitad, es 2 sobre 4, un 50% de probabilidades del cajón 2, y este va a tener un 50% de probabilidades del cajón 2. Entonces, tienen de esta forma, tienen la tabla de contingencia. Si arman la tabla de contingencia, la probabilidad de que sea azul queda ahí, simplemente suman este y lo forman. El problema es que si ustedes no hacen la tabla de contingencia correctamente, no les va a dar. Con el árbol de decisión no tienen problema. Se puede hacer en la tabla de contingencia, pero tienen que tener este recaudo de que la probabilidad de los azules en cada uno de los cajones no es igual, y la probabilidad de los rojos en cada uno de los cajones no es igual por cantidad, sino por probabilidad. El 6C. El 6C ya lo acabamos, ya lo resolvimos antes, y se los mostré. Cualquier cosa después ve el video Valentina, porque ya lo resolví. Y el 8C. Bien, el 8C dice, tengo que elegir 10 posibles invitados, ¿cuántas formas distintas de sentarlos en el escenario existen? Me dice que tengo que armar un panel de 6 invitados en la conferencia, y tengo que elegir entre 10 posibles invitados, y me pide las formas diferentes. Como me pide las formas diferentes, es una permutación, obviamente que sin repetición, de 10 invitados en grupos de 6. Calculo la permutación de 10 en grupos de 6 aplicando la fórmula, y me va a dar 151.200. Bien, bueno, me quedo simplemente con el 9, también ya lo explicamos. El 7C, bien, entonces me quedo con el 7, que lo voy a empezar, ahora salimos porque se corta, y empiezo el 7 en la nueva transmisión. Bueno, ahora sí grabamos. Bien. Me dice el ejercicio 16. El ejercicio 16. El ejercicio 16 es claramente, digamos, una tabla de contingencia. Lo importante ahí es que haga la tabla de contingencia. ¿Cuál es la dificultad que tiene este ejercicio en donde otro? Que por ahí no, no están tan claro. Dice que la empresa trabajan 3 mujeres cada 2 hombres. ¿Qué quiere decir que trabajan 3 mujeres cada 2 hombres? Que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. O sea, ¿cuántos casos favorables tenemos? Tenemos 3 de 5, y en los hombres tenemos 2 de 5. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es armar la tabla de contingencias. ¿Cómo armaría yo esta tabla de contingencias? Me dice que
el 20% de las mujeres y el 40% viajan en tren. Entonces, fíjense que yo tengo, los datos son que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Y los otros datos que me está planteando es que viajan en tren o no viajan en tren. Entonces, en tren, no en tren. Y me dice que del 20% de las mujeres viajan en tren. Entonces, ¿quiénes viajan en tren? Más 0.2 por del 60%. Y no en tren más 0.8 por 60%. Entonces, estas son las mujeres, y de los hombres me dice que el 40% viajan en tren. Entonces, más 0.4 por del 40%, más 0.6 del 40%. Sumamos un tren, y así arman la tabla de contingencia, y de aquí simplemente tienen que sacar los datos. Ustedes se tienen que recordar, cuando me dicen que una parte, no tienen que poner directamente esa probabilidad, sino que es el 40 por ejemplo, en este caso, lo que tienen que es el 20%, pero de las mujeres, o sea, el 20% del 60%. En este caso es el 40% del 40%. Recuerden que para poder armar la tabla y que les dé, la sumatoria de acá y de acá les tiene que dar 1. Lo podrían hacer por un árbol de decisión, podrían, es un poquito más complicado, pero podrían. Queda más fácil con la tabla, después simplemente tienen que buscar los resultados. Me dicen el 16. Ese ya lo vimos. Me dicen el 12D y E. Dicen, las 4 máquinas que producen las piezas de nuestra empresa lo hacen en diferente velocidad, lo que hace que produzcan un 20, 30, 15 y 35. Bien. Esto, digamos, lo que nosotros tenemos tenemos que hacer un árbol de decisión, ¿sí? El árbol de decisión, ¿qué me va a plantear? La probabilidad de que conozcan cada una de las máquinas. Entonces me dice, digamos, el primer nudo tendría 4 nudos. Punto 2, punto 3, punto 15 y punto 35. Esto me suma 1. Correcto. Bien. Entonces, este es el primer nudo. De cada uno de estos, los vamos a poner un poco más espaciado para que... De cada uno de estos, yo sé que voy a tener, me dice que de la máquina 1, el 3% son defectuosos. ¿Qué quiere decir? Que el 97% son no defectuosos. En la máquina 2 tengo el punto 0,4, tendría el punto 96, vamos a ver si después lo necesito, lo escribo para no. En la máquina punto 0,2 y en la máquina 3, punto 0,6. Bien. Si me dice, me está preguntando del D. Me dice una pieza buena producida por la máquina 3. Yo en la máquina 3, tengo punto, voy a tener 1 menos eso, siempre, si tengo 0,2 de defectuosos, 0,3. Entonces, ¿cómo voy a hacer uno bueno? Simplemente multiplico esto por esto, y es la probabilidad de que
sea uno bueno de la máquina 3. Me dice de un producto al azar. Ah, no, perdón. Me dice sí, de una pieza 4, una pieza buena producida por la máquina, de una pieza al azar, una pieza buena producida por la máquina 3. En ese no tenemos problema. Ahora, en el E, digamos, este simplemente es el producto de estas dos. Ahora en el E, sí me dice de una pieza buena, acá me está cambiando el espacio muestral. Ya no es una pieza al azar, sino es una pieza buena. ¿Qué tengo que hacer entonces para tener una pieza buena? Y voy a necesitar aplicar el teorema de Bayes. En el teorema de Bayes, ¿qué voy a tener en el denominador? El espacio muestral. ¿Y qué va a ser el espacio muestral? Va a ser eh, todas las piezas buenas. Entonces, todas las piezas buenas va a ser el denominador. En el teorema de Bayes, como estoy... Entonces, este va a ser el denominador que van a ser todas las piezas buenas. ¿Y cuál va a ser el numerador? Y si él me dice que una pieza no producida por la máquina 2 va a ser la producida por la máquina 4, por la máquina 3 y la máquina 1. El numerador va a ser la suma de los tres, sería el numerador. Este más este sería el numerador, y el denominador sería las 4, digamos. Es aplicar el teorema de Bayes. Lo que pasa es que como no me dice una pieza en particular, el numerador es lo que sí va, y el denominador es todo lo que está en el espacio muestral. Bien. El 18C. El 18C me dice que el 80% de los usuarios tienen un teléfono, y me pregunta si el 18C de que un usuario no paga internet y de que un usuario que no paga internet tenga teléfono inteligente. Acá lo que tendríamos que, en realidad, plantearlo esto es, digamos, es plantearlo gráficamente. Digamos, me dice que el 80% de los usuarios celular tiene teléfono inteligente. Entre los propietarios de este tipo de teléfono, el 60% paga conexión a internet en línea. Sin embargo, entre los propietarios de los otros teléfonos, solo el 5%. En realidad lo podríamos hacer como una tabla de contingencia también. Tenemos de los que tienen, digamos, recuerden que no hay, siempre hay una herramienta más fácil, pero no es la única. Digamos, me dice que el 80% de los usuarios tiene teléfono inteligente. Entonces tenemos punto 8, tenemos punto 2 que no tienen teléfono inteligente. Y me dice, entre los propietarios de los teléfonos inteligentes, el 60% paga teléfono en línea. Punto 6 y punto 4. Entre los otros propietarios de teléfono móvil, solo el 5% lo hace. Punto 5, punto 05, punto 95. Entonces, me dice, calcula la probabilidad de que un usuario, el que me pregunta es el 18C, de que un usuario que no paga internet tenga teléfono inteligente. De los que no pagan internet, o sea, el 95 y el 4, también tendría que aplicar teorema de Bayes, si lo planteo como un árbol. Me fijo, los que no pagan internet, este sería el denominador,
que los que no pagan, internet tengan un teléfono inteligente. Este sería el numerador. Entonces, 0,32 sobre 0,51 es lo que me daría la probabilidad de que un usuario que no pague internet tenga un teléfono inteligente. ¿Sí? Bien. El parcial del 19 entra hasta la clase 5, entra hasta todo lo de la unidad 3. Creo que, digamos, hasta la clase 6, hasta todo lo de, perdón, no, hasta la clase 11 creo que es el parcial. Entra toda la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, el ejercicio 13, la próxima desarrollo toda la guía, dice un estudiante, no, este ya lo vimos, el 13, está en la grabación, el anterior. Y puedo explicar el 12C y D porque no lo entendí en la clase de consulta, el 12C y 12. No, profe, ya ese no, ya me sacó la duda recién. Ah, bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo es el parcial? Me preguntan. Está en según el curso que tengas, fíjate en autogestión, está la fecha. El ejercicio 15, ¿qué me dice? Sí. Después puede hacer el 11E. El 11E. Digamos, el de las bolitas es bastante simple, lo único que ustedes tienen que ver es la probabilidad de cada una. Entonces, por ejemplo, si me dice, al sacar 3 bolas, si me dice que reponiendo, quiere decir que la probabilidad no cambia. Que la primera sea roja, ¿cuánto va a ser? 5 sobre 50. Que la segunda sea blanca, va a ser 15 sobre 50, y que la tercera sea negra, va a ser 30 sobre 50. Hago el producto de las 3 y es la probabilidad, ese es el resultado. Cuando me dice sin reponer, lo único que tengo que decir, me dice que la primera sea blanca, van a ser 15 sobre 50, y que la otra sea roja, va a ser 5, pero no sobre 50 porque no repuse, va a ser 5 sobre 49. Hago el producto de eso y me va a dar la respuesta. ¿Sí? Es así de simple. Bien. ¿Qué más tenía que preguntar? Ahí uno pone que el 19 es el parcial, pero depende del curso. Hay chicos de varios cursos, entonces no es que el 19 es parcial para todos. No van a tener que entregar las prácticas de ejercicio, tienen que estudiar. Si hacen todos los ejercicios, van a poder resolver el parcial. No sé si hay alguna otra pregunta de algún otro ejercicio. El 19C. El 19C. Bueno, el 19C, digamos, también lo pueden resolver por hipergeométrica, pero bueno, estamos acá que todavía no vimos, dice el examen final consta de 50 posibles temas a desarrollar. Esto es bastante real. Detallando en el mapa conceptual, de los cuales se eligen 2 al azar. Si para probar 2 deberían estar correctos, ¿cuál es la probabilidad de probar si el alumno estudió 25 temas? Bueno, perdón, esto es bastante, es un árbol bastante cortito porque son 2 temas. Ahora, si estudiaron 25 temas, la probabilidad de saber el primer tema va a ser 0,5, la actividad de saber el segundo tema, ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque en el primer tema van a tener
25 sobre 50. Pero en el segundo tema si saben el primero, va a ser 24 sobre 49. Entonces, el A sería 25 sobre 50 por 24 sobre 49. Si el alumno estudió el 60%, quiere decir que estudiaron 30. Entonces, de poder hacer los dos, sería 30 sobre 50 por 29 sobre 49. Y que de no aprobar, si le quedaron 10 temas sin estudiar, si le quedaron 10 temas sin estudiar es porque saben 40. Entonces, la probabilidad de no aprobar es, digamos, la de no conocer el primer tema sería 10 sobre 50 por, recuerden que hay un solo tema sin estudiar, entonces ahí tienen dos posibilidades, tienen la de 10 sobre 50 por 9 sobre 49 y la de, digamos, en realidad 3, que no sepan el primero, que no sepan el segundo o que no sepan los dos. También la pueden hacer como la probabilidad de aprobar, que es el que sepan los dos, y hacer uno menos eso, también les da lo mismo. El 17, ante una emergencia se activan formas independientes, la probabilidad que se active la primera alarma es 0,75, la segunda 0. Encuentra la probabilidad. Acá es lo mismo, tienen que hacer digamos, un árbol, entonces que me dice que hay dos alarmas que ante una emergencia son independientes, con lo cual digamos, si me dice que se active las dos, sería la intersección, que se active solo una, es la de la probabilidad de que se active A, más la probabilidad que se active B, menos la intersección, y que se active, digamos, esa de que se active al menos una, y que se active solo una, tienen que ver, digamos, el sector en donde se activa solo una. Esto tienen que hacer el gráfico, y lo van a ver claramente. Si no hacen el gráfico, es bastante complicado. Con respecto al 13, y voy rápido porque ahora yo me tengo que ir, pero el 13 es que un estudiante, el 13 ya lo respondí, está en el video anterior, ya lo voy a subir, y en la autogestión dice que el 16 de junio se cursa anual de R3, sí. Profe, Sí, ¿el 13 y el 14 serían lo mismo? ¿Y al 13 le faltó una cosa? ¿O cómo? no, es distinto. El 13 es de verdadero o falso, o sea que tengo dos opciones, y el 14 es con 5 opciones. Esto es para que ustedes vean que les va a dar distinto. Una cosa es si son verdadero o falso, y otra cosa si es una pregunta de 5 opciones. ¿Sí? Son distintos, son parecidos, pero la probabilidad es para que vean que los verdaderos o falsos tienen mucho más probabilidad de probar que cuando son opciones. Por eso tomo muchas opciones y poco verdadero o falso. ¿Alguna otra pregunta? Los videos de la clase los subo a YouTube, están en el mismo canal donde están todas las clases. Si no bien saben dónde va el video de las clases, es porque no vieron ninguna. Les recuerdo cuál sería la idea de cómo funciona esto. Ustedes tienen las actividades para ir resolviendo con el libro. La idea es que no puedan resolverlas fácilmente, por lo tanto tienen las presentaciones que les dan un encuadre al tema, y si no entienden las presentaciones, tienen el video explicando la presentación, y si no entienden el video explicando la presentación, tienen esta clase para sacarse las dudas. La idea es que puedan utilizar todas las herramientas y que las puedan repetir la cantidad de veces porque las tienen a disposición siempre. El 15
vamos a hacer el 15, que creo que ya es el último y terminamos, me dice, al hacer un lanzamiento de un dado, debe sumar el resultado que alcanzó la puntuación de 14. Los resultados que faltan en la guía, la idea que tienen el Facebook también, y la idea es que ustedes puedan trabajar entre ustedes. Fíjense que si ponen ahí, les van a decir y van a estar ustedes. Yo entro al Facebook solamente para ver que no haya errores. Todavía nunca vi ningún error. Así que la idea es que los que faltan los vayan viendo entre ustedes para que también trabajen entre ustedes. Obviamente que la mayoría les digo el resultado o se los explico en estas clases y están en los videos, muchos resueltos. Pero la idea es que ustedes puedan también trabajar entre ustedes algunas cosas. El 15 que dice, al hacer 3 lanzamientos tengo que sumar 14. Esto, digamos, si ustedes tienen que hacer es un árbol de decisión, pero en donde solamente tienen las ramas que suman 14. Entonces, ¿cuáles son las que pueden sumar 14? Si el primer lanzamiento es 1, no puede sumar 14. Si el primer lanzamiento es 2, sí puede sumar 14, sí, pero solamente si sale 6 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Un sexto por un sexto por un sexto. Siempre todas las ramas van a tener un sexto por un sexto por un sexto, ¿sí? Entonces lo que tienen que ver es con el árbol, ver las ramas que sumen 14, por ejemplo, si es un 3, podemos tener que salga 6 y 5, y me sumaría 14, o que salga 5 y 6, ¿sí? Si es un 4, podemos tener 6 y 4, podemos tener 5 y 5, o podemos tener 4 y 5. Y así con cada uno, ven las ramas que son correctas y pueden resolver las preguntas que, digamos, cuáles son las ramas que les piden cada pregunta. Si les dice la probabilidad que el primer lanzamiento obtuviera un 5, se fijan cuántas ramas, por ejemplo, tienen un 5 con respecto a las ramas posibles, digamos, donde están solamente las ramas de que ustedes ya saben que el espacio muestral es donde suma 14. Entonces, la suma de todas las ramas en donde suma 14 va a ser el espacio muestral. La probabilidad de que el primer lanzamiento sea un 5 son las que tienen un 5 dividido el espacio muestral. Las que en algunos lanzamientos se obtuviera 5 son las ramas que tienen algún 5 dividido el espacio muestral. Y la de que ninguno obtuviera un 5, las que no tienen 5 dividido el espacio muestral. ¿Sí? ¿Se entendió el 15? Que había 2 interesadas en el 15. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bien. ¿Alguna otra duda? Más o menos. Lo vamos a hacer que se entienda bien. Entonces, digamos, digamos, estamos viendo todas las posibilidades en las cuales me puede salir 14, ¿sí? Entonces, para que me salga 14, puedo tener 3 y 6. Si me sale 4, necesito 5. Si me sale 5, necesito 6. Necesito... Si me sale 6, la primera puede ser con 2, 6. Bien, esto que yo armé son todas las formas en que me puede dar 14. No hay otra forma. Me puede salir 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto son las formas que yo armé como, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo son las formas que yo puedo tirar un dado y que me salga 14? Son estas formas, ¿sí? Entonces, tengo
estas son las únicas formas que me pueden salir 14. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada una? Es más un sexto por digamos, cada uno tiene la probabilidad de ocurrencia de un sexto. ¿Por qué? Porque cuando yo tiro un dado, tiene un sexto de que salga uno, un sexto que salga dos. Entonces, esta es la probabilidad de cada una de las ramas. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Todas las posibilidades. Si yo ya sé que salió 14, no estoy tirando el dado, yo tengo como dato que ya sé que salió 14. Entonces, ¿cuál va a ser? Profe, 4 más 4 más 5 es 13, ahí en la línea del 4, el último. Va a ser? No está bien, pero ahí está, gracias, ya está corregido. No me cambia las probabilidades, pero sí me cambia después cuando busque los que tengo algún 5. Entonces, este es el espacio muestral sobre, digamos, el denominador, es lo que yo diría los resultados posibles. O sea, que cuando yo tiro 3 dados, la posibilidad de que me salga 14 es esa, pero no me importa a mí, porque a mí lo que me importa es ciertas cosas que me pregunte. ¿Y qué es lo que me está preguntando? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el primer lanzamiento 5? El primer lanzamiento que me salga un 5, en realidad, lo que yo es de que yo en el primer lanzamiento que me salga un 5, fíjense que yo, si ya me salió 14, no tengo un sexto de probabilidades, tengo un quinto, ¿sí? Si yo hago eso, sobre eso, me va a dar, porque yo ya saqué las tres, digamos, es cuál es la probabilidad de que a mí me salga de que a mí me salga 5 en el primero, sería la suma de las 3 ramas en donde me salió 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé que es esto? Porque ya me salió 14. No es lo mismo, digamos, no es lo mismo que yo tiré, no puedo decir que si yo lo tiré acá, ¿cuál es la probabilidad de que me salga? Porque de que me salga 5 sería un sexto. Pero sabiendo que ya me salió 14, la probabilidad de que me salga 5 sería 26,67, ¿sí? Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que algunos lanzamientos obtuvieron 5? ¿Qué tengo que hacer? En todos los que tengo 5, las tengo que sumar. En esta tengo que sumar todos estos, en esta tengo que sumar este, en este tengo que sumar ese. Sumo todas esas, lo divido por el espacio muestral y me va a dar la probabilidad de que me salga un 5. Y la probabilidad de que ninguno sea 5 sería las que no, que sería lo mismo que 1 menos la que sí. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Las que no tengan ninguno 5, sería 1 menos las que sí tienen 5. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Bien. Bueno, se está por cortar, así que si no hay nada más, les voy a avisar cuándo es la próxima clase. Ya les voy a subir, ya está subida toda la información, que es lo que va al parcial. La próxima clase probablemente sea dentro de 2 semanas. Estudien mucho, que es lo que va